Bienvenidos al Bibliófilo. Luego de las lecturas de Galileo Galilei y de Copérnico, me ha gustado mucho cómo se complementan las ediciones de grandes pensadores de Altaya con las ediciones Orbis. Razón por la cual me acerqué a esta obra que nos presenta un pensador norteamericano sobre Copérnico. Él realiza una exposición bastante clara y profunda, pero yo voy a compartirles algunas reflexiones que me generó su lectura. Y es que en el prólogo que nos presenta Conant, ya nos habla de temas muy interesantes que son vigentes en la actualidad. Algunos intentos de popularización son tan superficiales y sensacionalistas que carecen de todo valor como material adecuado para proporcionar una base para la comprensión de la ciencia al lego en la materia. Y creo que este no es el caso. La exposición que nos hace Thomas Kuhn de la Revolución Copernicana resulta bastante enriquecedora, a diferencia de otras que he realizado la crítica, como Al infinito en un junco de Irene Vallejo. Y si me esperan al final, les voy a compartir un argumento que nos presenta Kuhn y que al principio pensé que podría apoyar la idealización o el romanticismo que presenta Vallejo en su obra con respecto a los valores estéticos, pero que al final creo que se puede desarrollar de otra manera. Se trata de la obra La Revolución Copernicana de Thomas Kuhn. Esta obra del pensador norteamericano me gusta porque nos logra explicar todos los detalles de la Revolución Copernicana. Él mismo lo expone que al leer la obra original, al ser demasiado técnica y detallada en aspectos matemáticos, no resulta de fácil comprensión. Por eso él aborda una perspectiva diferente con la que expone las interrelaciones que hay a nivel del conocimiento y cómo se da el paso de la teoría geocéntrica a la heliocéntrica, inundando toda la cultura, desde la filosofía hasta el arte. Y él lo va a hacer desde la perspectiva histórica. La ciencia progresa reemplazando las antiguas teorías por otras nuevas, pero un siglo tan dominado por la ciencia como el que nos ha tocado vivir necesita una perspectiva desde la que examinar las creencias científicas que tan a menudo da por supuestas. Y la historia es una de las más importantes vías que pueden proporcionárnosla. Y me gusta porque logra rescatar la perspectiva filosófica que nos presentaba Ortega y Gasset al decirnos que podemos conocer a los demás estudiando la historia, pues nos refleja todas las circunstancias alrededor de su existencia. Sin embargo, debo rescatar aquí una crítica que hago y es el sesgo profundamente científico que él nos presenta a su perspectiva histórica. Es como si él hiciera girar todo en torno a la ciencia, descartando contribuciones tan importantes como las filosóficas o las artísticas, e incluso específicamente literarias, que creo que son de gran importancia. Más aún, si nos apoyamos en una perspectiva netamente histórica, como la que nos presentaba Arnold Toynbee en el estudio de la historia, él no miraba la técnica o la ciencia como algo tan específicamente crucial dentro del desarrollo de la civilización, sino más aún otras perspectivas. Por eso creo que esta principal crítica que se le puede hacer impacta sobre el desarrollo de la obra. Tanto así que cuando nos presenta todo el desarrollo, desde el modelo aristotélico y tolemaico hasta el copernicano, a pesar de evaluar otras perspectivas, las descarta, de alguna manera minimizando la importancia que tuvieron. Y creo que la importancia es capital porque muchos de los científicos y literatos durante el Renacimiento, cuando tuvieron el acercamiento a las obras de los clásicos, tuvieron esa fuente de inspiración que les permitió desarrollar sus propias ideas.
Toda innovación fundamental dentro de una especialidad científica transforma inevitablemente las ciencias colindantes y de forma algo más lenta los mundos del filósofo y del hombre cultivado. Como les digo, pareciera que la perspectiva que él nos presenta es la actual, donde la ciencia ha irradiado y transformado a la cultura, desconociendo la deuda que la ciencia tiene con la cultura y la filosofía en particular. Y yo quiero resaltar precisamente esa deuda, y es porque la creencia me parece un rasgo fundamental dentro de la ciencia, que algunas veces pareciera desconocerse. Thomas Kuhn también lo destaca, nos dice precisamente: la creencia también repercute en el funcionamiento de los esquemas conceptuales dentro del ámbito científico. La economía como función puramente lógica y la satisfacción cosmológica como función puramente psicológica son algo así como los dos extremos de un espectro. Cuando empieza a investigar cómo los científicos abordan los problemas y los dilemas que se le presenta frente a modelos conceptuales para tomar la decisión de pasar de uno al otro, él hace destacar estos aspectos de la creencia, la lógica e incluso aspectos psicológicos propios. Lo cual también me parece muy importante, porque incluso de manera opuesta a como lo presentaba Max Weber en su obra El político y el científico, él sí va a reconocer aquí los aspectos fundamentales que las creencias de cada persona influyen sobre las ocupaciones. Algo que destaqué anteriormente en las obras de Galileo y de Copérnico, porque veo que la ciencia también está influenciada profundamente por la religión y por la filosofía. El hombre, como ser multifacético y multidimensional, no puede desvincularse de sus otras dimensiones. Por eso yo creo que todas las actividades son profundamente religiosas, filosóficas y políticas. Y aquí también se ve remarcado ese aspecto. Un científico debe creer en su sistema antes de concederle su confianza, como guía en la fructífera investigación de lo desconocido. Una sola de las diferentes alternativas puede representar la realidad de forma concebible, y el científico que explora un nuevo dominio debe sentirse seguro de la que ha escogido o de que como mínimo ha elegido la que más se aproxima de entre todas las que se hallan a su disposición. Y más adelante, tal como ya hemos empezado a descubrir, la observación jamás es absolutamente incompatible con un esquema conceptual. Y me gusta porque en las explicaciones que él nos realiza del tránsito de la perspectiva geocéntrica a la heliocéntrica, nos demuestra que el cambio no se da de forma automática y perfectamente lógica. Debe haber todo un proceso de asimilación de conocimiento, porque tanto un modelo como otro respondían a las observaciones que tenían disponibles. Luego, la elección de un modelo u otro no responde solamente a las observaciones, sino también a un residuo de las creencias o de las intuiciones. Por eso destaca incluso aspectos filosóficos del neoplatismo en Kepler o del atomismo de Demócrito y Leucipo para Newton. Y precisamente desde esa perspectiva es que se nos plantea la cuestión de la ciencia también con un aspecto político, porque la comunidad de los científicos también tienen entre ellos un manejo político de todas estas cuestiones. Afortunadamente ellos se basan en la ciencia para dirimir algunas diferencias, pero creo que eminentemente siempre encontrarán residuos políticos o religiosos que son los profundamente arraigados en la humanidad. Y eso me lleva a estos otros pasajes donde se destaca precisamente que las observaciones siempre tienen algún filtro del observador, algo que normalmente se ha desarrollado en la filosofía a través de Kant, y de cómo el observador nunca tiene las sensaciones o los estímulos de forma pura, sino que siempre están tamizados por su cerebro. Cada observación es una pieza aislada en una larga lista de hechos brutos que hacen referencia a los cielos, y en un instante dado es sumamente difícil, por no decir imposible, tener presente en la memoria la lista completa de los mismos. Y más adelante, no hay ningún esquema conceptual que nazca de la nada.
Y aquí precisamente quiero destacar esa paradoja o dilema que se nos presenta. Si es primero el dato o el modelo conceptual. Y creo que se dan de forma simultánea, porque en el cerebro humano siempre vamos a tener como filtro nuestro cerebro y nuestras creencias para interpretar los hechos. Y por eso se destaca que cada nuevo hecho, al ser interpretado desde la perspectiva propia y el marco conceptual de cada científico, puede tener explicaciones diferentes. E inicia con cada revolución científica el camino para exponer y defender la creencia particular, para lograr explicar la mayor cantidad de hechos a través del modelo que el científico defiende. Y por eso en estas épocas que nos narra, que son tan profundamente cambiantes, nos muestra los principales aspectos que cada ser humano debe abordar para abrazar el cambio. Porque como bien lo resalta anteriormente, ninguna observación es pura, siempre está tamizada por alguna creencia o un lente o la interpretación que cada sujeto le da a su perspectiva. Por eso me gusta la exposición que realiza, porque en la actualidad pudiéramos pensar que ese cambio era perfectamente lógico y debía darse tranquilo, pero vimos que en la historia no fue así. Llevó a la hoguera a varios pensadores como Giordano Bruno y a otros muchos los amenazaron constantemente, como a Galileo. Fenómenos conocidos desde épocas remotas cambiaron rápidamente de sentido y significación durante la segunda mitad del siglo XVI. Tales cambios resultan de todo punto incomprensibles sin hacer referencia al nuevo clima surgido en el pensamiento científico, uno de cuyos primeros y más descollantes representantes es Copérnico. Y en esa época de constantes cambios, creo que se inicia allí la actividad política, enmarcada dentro del poder religioso, como lo veíamos en el video sobre Galileo, porque esta actividad justo se dio en el momento histórico en donde la Iglesia veía minado su poder. Así pues, el copernicanismo se vio indirectamente involucrado en la amplia batalla religiosa que enfrentaba a las iglesias católica y protestante, hecho que debe explicar en parte la excesiva acrimonia que desencadenó dicha controversia. Y aquí no solamente destaco esas luchas políticas que se dieron alrededor también de la ciencia, sino que creo que no solamente por el momento histórico, sino en general toda actividad del ser humano siempre está rodeada de lo político como una manifestación secular de lo que es la religión. El ser humano siempre va a exaltar sus actividades como unas actividades profundamente religiosas. Incluso se verá en la filosofía con el idealismo alemán, que lleva el arte por el arte, elevando al arte a un nivel religioso. Y tal vez por eso es que en su desarrollo todas las comunidades humanas siempre tienen la particularidad de diferenciarse. De alguna manera es como que se crearan sectas donde se exige a los miembros participantes de una iniciación. Acá se ve claramente en el pasaje donde nos presenta que la comunidad científica requiere unos conocimientos de iniciación para hacerla comprensible a sus miembros. Algo similar a las sectas religiosas de la antigüedad, desde Pitágoras hasta Epicuro. Nos dice así: la falta de claridad de Copérnico quizás haya sido deliberada, pues ya en un pasaje anterior ha hecho referencia, prestándole plena aprobación a la tradición pitagórica que recomendaba disimular los secretos de la naturaleza a quienes no habían sido purificados por el estudio de las matemáticas y por otros ritos más místicos. Si bien se nos destaca aquí este rasgo un poco particular, sabemos que en la civilización actual, con la democratización de muchos conocimientos, se trata de romper esa barrera. Pero sigo pensando que se dan esas diferenciaciones entre los cultos que las personas realizan cuando se agrupan en subculturas, en sectas o en partidos políticos. Creo que es connatural al ser humano marcar de alguna forma esa diferencia de pensamientos, creencias o cualquier otra a través de las sectas religioso-políticas. Finalmente, quiero exponer el argumento que me presentó Thomas Kuhn y que me hizo reflexionar sobre los argumentos que presentaba
Irene Vallejo en El infinito en un junco. Él nos dice así: el propio Copérnico reconocía que el auténtico atractivo de una astronomía heliocéntrica era más de orden estético que pragmático. Para los astrónomos, la elección inicial entre el sistema de Copérnico y el de Ptolomeo podía ser simplemente una cuestión de gusto, y tales materias son las más difíciles de definir o discutir. No obstante, tal como muestra la historia de la propia revolución copernicana, las cuestiones de gusto no son en absoluto despreciables. De acuerdo, creo que él aquí defendería las exposiciones románticas que realizaba Irene Vallejo al decirnos que las razones por las cuales se constituyeron muchas cosas, entre ellas los libros con su forma cuadrada o rectangular, eran más de carácter estético en vez de práctico. Sin embargo, estuve meditándolo y logro detectar también en Thomas Kuhn una pequeña falla. Y es que si bien muchos científicos tienen la intuición y no la pueden definir con palabras totalmente claras, pueden caer en explicaciones que abrazarían lo estético. Pero yo creo que más bien lo estético es como esa representación no sublimada, una representación en la cual quieren hacer explícita su intuición, pero que si se indaga con mucho mayor detalle, se verá que lo estético no es lo principal, sino la belleza como esa manifestación detrás de lo práctico o económico o lógico que hay en una explicación, en un modelo o en una obra. De manera que tanto Kuhn como Vallejo se quedaron únicamente con el síntoma en vez de profundizar en la real causa de esa elección. Para nada estoy demeritando lo estético, pero creo que lo estético es únicamente lo superficial que subyace a esa intuición que abraza de mejor manera la lógica o la verdad. Y es normal que se haya presentado esta confusión porque incluso desde los antiguos la equivalencia entre lo bello, lo bueno y lo verdadero se venía presentando. En pocas palabras, se puede decir que el modelo era mucho más bello, pero esa belleza como una representación o manifestación de la lógica y la verdad detrás. Esto es todo cuanto tenía por compartir con ustedes. Los animo a que me dejen sus comentarios, a que se suscriban al canal y revisen los videos anteriores, y hasta una próxima oportunidad. Gracias.